Mi novio ignoró mi aborto espontáneo, hasta que el paramédico hombre dijo, si fuera mía, la abrazaría fuerte. Perdió el control. Estaba embarazada de 11 semanas cuando dolores punzantes agudos me hicieron llorar y sangrar en nuestro baño, mientras mi novio Diego estaba en la cama jugando en su Switch con auriculares puestos. Tuve que arrastrarme al dormitorio y sacudirlo físicamente antes de que se diera cuenta. Algo está mal con el bebé, sollocé. La sangre ya empapaba mis pantalones de pijama. Se quitó un auricular. ¿Qué quieres decir? Estoy sangrando mucho. Creo que estoy perdiendo al bebé. Se incorporó lentamente, molesto, como si hubiera interrumpido algo importante. ¿Estás segura? Tal vez es solo manchado. Google dice que eso es normal. Estaba acurrucada en el suelo del baño, expulsando coágulos, cuando finalmente llamó al 112. No porque estuviera preocupado, sino porque yo estaba siendo dramática y quería que los profesionales me dijeran que estaba exagerando. Realmente le dijo eso al operador. Cuando llegaron los paramédicos, Diego había vuelto a la cama. Me encontraron sola en el suelo del baño cubierta de sangre, temblando. El paramédico más joven, Carlos, inmediatamente se arrodilló a mi lado mientras su compañero trajo la camilla. Hola, soy Carlos. Vamos a cuidarte, ¿de acuerdo? Su voz era tan gentil. ¿Puedes decirme de cuántas semanas estás? 11 semanas, logré decir entre lágrimas. Este habría sido nuestro primero. Carlos apretó mi mano mientras su compañero tomó los signos vitales. Siento mucho que estés pasando por esto. ¿Tu pareja está aquí? Diego apareció en la entrada, completamente vestido, llaves en la mano. Voy a seguirlos en mi auto. Los estacionamientos del hospital son caros, y tal vez necesite irme temprano por el trabajo. Carlos lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Tu novia está teniendo un aborto espontáneo? Sí, bueno, estas cosas pasan. Primer trimestre y todo eso. Diego se encogió de hombros. Probablemente no estaba destinado a ser. Empecé a sollozar más fuerte. Carlos inmediatamente se movió para bloquear a Diego de mi vista, creando una barrera protectora con su cuerpo. Enfoquémonos en que te sientas cómoda, me dijo. Luego miró a su compañero. ¿Puedes traer mantas extras de la ambulancia? Está en shock. Mientras me levantaron a la camilla, Carlos nunca soltó mi mano. Sé que esto es devastador. Estás siendo tan fuerte. Diego nos siguió afuera, quejándose de tener que perderse la noche de póker de su amigo mañana porque ahora tenemos que lidiar con esto. Realmente les preguntó a los paramédicos cuánto suelen durar los abortos espontáneos porque tenía una videoconferencia a las 9 de la mañana. En la ambulancia, Carlos se sentó a mi lado mientras su compañero conducía. Diego ya se había ido en su auto. Carlos sostuvo mi mano durante todo el viaje, hablando suavemente sobre cualquier cosa excepto lo que estaba pasando. Su perro, el clima, una llamada graciosa de la semana pasada. Cuando empecé a llorar de nuevo, no me dijo que parara o que todo estaría bien. Solo dijo, esta es una pérdida. Tienes derecho a lamentarte. En el hospital, Diego estaba en la sala de espera con su laptop. Carlos me llevó adentro y se quedó mientras me trasladaron a una cama de hospital. Cuando la enfermera preguntó si mi pareja quería pasar, Diego dijo que estaba bien donde estaba porque internet era mejor en la sala de espera. Carlos estaba terminando su papeleo cerca. Miró a Diego, luego a mí, luego de vuelta a Diego. ¿Sabes? Dijo lo suficientemente fuerte para que toda la sala de emergencias escuchara. He respondido a cientos de abortos espontáneos. Las parejas usualmente no pueden soltar la mano de su novia. Lloran juntos. Se lamentan juntos. Diego finalmente levantó la vista de su pantalla. Carlos continuó, ajustando su bolsa de equipo. Si fuera mía, la abrazaría fuerte. Le diría que no es su culpa. Me aseguraría de que supiera que no está sola en el peor momento de su vida. Hizo una pausa. Pero tal vez soy solo anticuado sobre cómo se ve el amor. Diego cerró su laptop de golpe y se acercó furioso. ¿Quién demonios te crees que eres? Soy la persona que sostuvo la mano de tu novia mientras perdía a su bebé, dijo Carlos con calma. Tú estabas revisando emails de trabajo. Estás siendo dramática. Es solo un aborto espontáneo. Solo un aborto espontáneo, dije desde la cama. Es nuestro bebé, Diego. Puso los ojos en blanco. Ni siquiera es un bebé todavía. Es como qué, del tamaño de una lima. Frambuesa, corrigió Carlos en voz baja. 11 semanas es aproximadamente del tamaño de una frambuesa. Diego se giró hacia él. ¿Cómo lo sabrías? Porque he tenido 3 abortos espontáneos con mi esposa. Conozco todos los tamaños de frutas desde arándano hasta sandía porque los perdimos a las 8, 11 y 20 semanas. Y cada vez la sostuve mientras lloraba. Me tomé tiempo libre del trabajo. Me lamenté con ella. Toda la sala de emergencias se había quedado en silencio. La cara de Diego estaba roja, puños cerrados. Aléjate de mi novia. Con gusto. Carlos me miró. Te mereces a alguien mejor que alguien que trata tu pérdida como una inconveniencia. Fue entonces cuando Diego perdió completamente el control. Se lanzó contra Carlos, sin importarle lo físicamente vulnerable que yo estaba, o cómo un movimiento en falso podría haber matado a nuestro bebé y posiblemente hasta a mí. Los guardias de seguridad aparecieron de la nada y agarraron los brazos de Diego a mitad de su salto, tirándolo hacia atrás tan fuerte que tropezó. Grité desde la cama del hospital. Mi voz salió ronca y quebrada mientras 2 miembros más del personal corrieron entre Diego y Carlos. La sala de emergencias explotó en movimiento con enfermeras rodeando mi cama y alguien llamando a la enfermera jefe, mientras todo mi cuerpo temblaba tan fuerte que las barandillas de la cama traquetearon.
Una enfermera presionó su mano en mi muñeca, revisando mi pulso, mientras otra ajustó el brazalete de presión arterial que de repente se sintió demasiado apretado. Mi corazón latía fuerte en mis oídos y no podía parar de temblar. No podía procesar que Diego acabara de intentar lastimar a alguien justo frente a mí, mientras yo estaba sangrando y perdiendo a nuestro bebé. El jefe de seguridad se posicionó entre Diego y el resto de nosotros, su mano levantada en gesto de alto, mientras su compañero mantenía un agarre firme en el hombro de Diego. Carlos retrocedió con ambas manos levantadas en una posición calmada y no amenazante. Su rostro neutral, aunque Diego todavía le gritaba. El guardia de seguridad le preguntó a Carlos si estaba herido, y Carlos negó con la cabeza. Sus ojos se encontraron brevemente con los míos con preocupación antes de mirar hacia otro lado. Diego se retorció contra el agarre del guardia, su cara roja y manchada, mientras gritaba que Carlos lo había irrespetado y que todos estaban de mi lado. Su compañero sacó una radio e informó el incidente, mientras el jefe de guardia sacó la billetera de Diego de su bolsillo y anotó la información de su identificación. Le dijeron a Diego que necesitaba esperar en un área separada fuera de la sala de emergencias, que no podía estar cerca del personal médico o pacientes en este momento. Los gritos de Diego se hicieron más fuertes mientras lo llevaban hacia la salida, su voz regresando hasta donde yo yacía congelada. Gritó que estaba poniendo a todos en mi contra, que todo era mi culpa por exagerar. Su cara estaba roja brillante de rabia, y algo más, tal vez vergüenza. Cuando las puertas automáticas se cerraron detrás de él, sentí todo mi cuerpo volverse frío, a pesar de las mantas calientes apiladas encima de mí. Acababa de ver a mi novio tratar de atacar a la persona que me sostuvo la mano mientras perdía a nuestro bebé. La persona que me mostró más amabilidad en 2 horas de las que Diego había mostrado en 2 años. Mis dientes comenzaron a castañetear y no pude hacerlos parar. La enfermera de emergencias regresó a mi lado de la cama y puso su mano suavemente en mi brazo. Me preguntó si estaba bien mientras envolvía un brazalete de presión arterial fresco alrededor de mi otro brazo. Su toque era tan gentil que me hizo querer llorar más fuerte. Comenzó una vía intravenosa en mi mano izquierda, el pinchazo de la aguja apenas registrándose a través de todo lo demás. Colgó una bolsa de fluidos y me dio algo a través de la línea intravenosa para el dolor, explicando que necesitaban hacer un ultrasonido para ver qué estaba pasando con el embarazo. La medicación hizo que mi cabeza se sintiera confusa, pero no tocó el dolor en mi pecho. Me preguntó en voz baja a quién quería en la habitación conmigo durante el examen. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras. Me di cuenta con súbita claridad punzante que no quería a Diego cerca de mí. No ahora, tal vez nunca más. Le dije que preferiría estar sola, y ella asintió como si esto tuviera perfecto sentido, dado lo que acababa de presenciar. Apretó mi mano y dijo que estaría aquí todo el tiempo. El doctor de emergencias entró unos minutos después con una expresión amable, pero ojos serios. Se sentó en el taburete rodante junto a mi cama y explicó que basándose en mis síntomas y la cantidad de sangrado, probablemente estaba teniendo un aborto espontáneo. Su voz era gentil, pero no endulzó nada. Delineó los próximos pasos en términos simples que pude entender a través de la niebla. Ultrasonido para confirmar lo que estaba pasando. Discusión de mis opciones después. Análisis de sangre para revisar mis niveles hormonales y algo sobre mi estado RH, que no procesé completamente. Traté de concentrarme en sus palabras, pero seguía atorándome en la frase, probablemente teniendo un aborto espontáneo, como si mi cerebro no pudiera superarlo. Mi bebé probablemente ya se había ido. Mi teléfono comenzó a vibrar en la mesa auxiliar junto a la cama. Lo levanté y vi texto tras texto de Diego. Decía que estaba exagerando, que lo había avergonzado frente a todos, que el paramédico se había pasado de la raya y debería haberlo defendido, que la gente lo estaba mirando en la sala de espera. Miré fijamente los mensajes que de alguna manera hicieron que mi dolor físico y mi duelo fueran sobre su reputación. No preguntó si estaba bien o si el bebé estaba bien, solo se quejó de cómo esta situación lo estaba afectando. Puse el teléfono boca abajo sin responder. La técnica de ultrasonido llegó con su máquina portátil, una mujer de cabello gris y ojos amables. Fue gentil y silenciosa mientras exprimió gel en mi estómago y movió la vara por mi vientre. Observé su cara mientras miraba la pantalla. Lo vi antes de que dijera nada. La forma en que su expresión cambió, profesional, pero triste. El doctor se inclinó para ver el monitor y escuché su suspiro silencioso. La técnica dijo suavemente que lo sentía, pero no había latido cardíaco. El doctor confirmó que el embarazo no era viable. Me sentí como si estuviera cayendo a través de la cama hacia la nada. La habitación se inclinó y los sonidos se amortiguaron como si estuviera bajo el agua. Alguien estaba llorando y me tomó un segundo darme cuenta de que era yo. La técnica limpió el gel de mi estómago con toallas tibias mientras yo miraba las baldosas del techo y trataba de respirar. Un doctor diferente llegó tal vez 20 minutos después, presentándose como la doctora García de Ginecología y Obstetricia. Acercó una silla y se sentó a mi nivel de ojos, en lugar de pararse sobre la cama. Me explicó mis 3 opciones en lenguaje claro y directo. Podía esperar a que el aborto espontáneo ocurriera naturalmente, lo que podría tomar días o semanas. Podía tomar medicación para acelerar el proceso, lo que causaría cólicos y sangrado abundante en casa.
O podía programar un procedimiento de legrado, donde removerían el tejido quirúrgicamente mientras estuviera bajo anestesia. Explicó cada opción completamente, los riesgos y beneficios de cada enfoque. Mencionó que necesitaban revisar mi tipo de sangre debido a algo llamado factor RH, que podría afectar futuros embarazos. Describió cómo se vería el cuidado posterior para cada opción. Traté de enfocarme a través de la niebla del duelo que hacía que todo se sintiera distante e irreal. La doctora García no me presionó o me hizo sentir como si necesitara decidir de inmediato. Pensé en ir a casa y esperar, sin saber cuándo pasaría, lidiando con el dolor físico además de todo lo demás. Pensé en tomar medicación y pasar por ello en el apartamento que compartía con Diego. No podía manejar ninguna de esas opciones. Le dije a la doctora García que quería el legrado, que quería programarlo lo antes posible mañana por la mañana, si podían hacerlo. Apretó mi mano y dijo que era una elección completamente válida. Dijo que se asegurarían de que estuviera cómoda y apoyada durante el procedimiento. Ella haría la cirugía personalmente y cuidaría bien de mí. Una enfermera regresó para revisar mi presión arterial y preguntó si necesitaba algo para el dolor. Le dije que los cólicos estaban empeorando y agregó algo a mi intravenosa que hizo que todo se sintiera más suave en los bordes. Carlos todavía estaba en la estación de enfermeras llenando formularios en un portapapeles, y cuando miré, nuestros ojos se encontraron por solo un segundo. Me dio este pequeño gesto que de alguna manera dijo que entendía todo sin necesidad de palabras. Luego tomó su bolsa de equipo y se dirigió hacia la salida con su compañero. No regresó a la cama o trató de hablar conmigo otra vez, solo reconoció lo que había pasado y se fue, y me sentí agradecida de que supiera no hacerlo raro o complicado. 2 guardias de seguridad en uniformes azul marino vinieron a mi lado de la cama unos 10 minutos después, con una tableta, y comenzaron a hacer preguntas sobre lo que pasó con Diego. Escribieron todo en su reporte de incidente, mientras la enfermera jefe se paró cerca con los brazos cruzados. Cuando terminaron, la enfermera se sentó en el borde de mi cama y dijo que un oficial de policía podía venir a tomar mi declaración si quería documentar lo que Diego hizo. Sentí esta tensión en 2 direcciones, queriendo protegerme, pero también no queriendo hacer todo más grande y desordenado. La enfermera debió haber visto mi vacilación porque dijo que al menos debería escuchar mis opciones, que no tenía que decidir nada ahora, pero ayudaba a saber qué era posible. Le dije que estaba bien, y hizo una llamada desde el teléfono en la estación de enfermeras. El oficial Herrera apareció alrededor de las 8 esa noche, un tipo alto, tal vez en sus 40 con ojos amables y una libreta. Acercó una silla justo al lado de mi cama de hospital en lugar de pararse sobre mí, y me pidió que describiera lo que pasó en mis propias palabras. Le conté sobre Diego lanzándose contra Carlos, sobre seguridad agarrándolo, sobre todos los textos llamándome dramática. Herrera escribió todo y asintió mientras hablaba, nunca haciéndome sentir estúpida o como si estuviera exagerando. Explicó que el comportamiento de Diego hacia el personal médico se tomaba en serio, que atacar a trabajadores de la salud era un crimen, y me dio un folleto sobre órdenes de protección si necesitaba una después. Dijo que no tenía que hacer nada esta noche, pero debería guardar la información porque a veces estas situaciones empeoraban antes de mejorar. Mi teléfono comenzó a vibrar en la mesa auxiliar después de que Herrera se fue. Lo levanté y vi texto tras texto de Diego. Decía que estaba siendo dramática por meterlo en problemas. Decía que lo avergoncé frente a todos, haciendo que ese paramédico pensara que era un mal novio. Decía que los guardias de seguridad lo trataron como un criminal cuando solo estaba defendiendo su relación. Miré fijamente los mensajes que de alguna manera convirtieron su intento de atacar a alguien en mi culpa, que hicieron su violencia sobre mi comportamiento. No preguntó si estaba bien, o si el bebé estaba bien, o qué dijo el doctor. Solo se quejó de cómo esta situación lo hacía ver mal. Sostuve el teléfono en mi mano por mucho tiempo, leyendo los textos una y otra vez, y luego lo apagué completamente y lo puse boca abajo en la mesa. El legrado pasó la mañana siguiente en una suite quirúrgica con luces brillantes y máquinas que pitaban. La doctora García estaba allí en batas quirúrgicas, explicando cada paso antes de que me pusieran bajo anestesia, diciéndome qué esperar cuando despertara, asegurándose de que entendiera el cuidado posterior. El anestesiólogo puso algo en mi intravenosa y me dijo que contara hacia atrás desde 10. Llegué hasta 7. Cuando desperté en recuperación, el dolor físico era menos agudo que antes, solo un dolor profundo y cólicos, pero el vacío emocional se sentía enorme y abrumador. Una enfermera diferente me dio instrucciones detalladas de cuidado posterior en hojas impresas, una lista de recursos de apoyo, incluyendo números de consejería de duelo, y una tarjeta con mi cita de seguimiento en 2 semanas. Preguntó si alguien me vendría a recoger, y dije que sí, aunque no había llamado a nadie todavía. Usé el teléfono del hospital para llamar a María en lugar de Diego. Respondió al segundo timbre, y empecé a llorar antes de poder decir algo. Me dijo que estaba saliendo del trabajo ahora, y estaría allí en 20 minutos. Cuando llegó al área de recuperación, echó un vistazo a mi cara y simplemente me abrazó con cuidado, evitando mi estómago. Le dije que no podía regresar al apartamento que compartía con Diego, que no podía estar allí con él después de todo lo que había pasado. Dijo que me quedaría con ella todo el tiempo que necesitara, sin discusión, y ya le había enviado un mensaje a su compañera de cuarto para preparar la habitación de huéspedes.
La enfermera me ayudó a vestirme con la ropa que había usado hace 2 días, ahora arrugada y oliendo a hospital, y María sostuvo mi brazo mientras caminamos lentamente a su auto. La primera noche en el apartamento de María, me quedé en su habitación de huéspedes mirando al techo, aunque la medicación para el dolor debería haberme noqueado. La cama era cómoda con sábanas limpias que olían a suavizante de lavanda, pero no podía detener mi cerebro de repetir todo. Los cólicos físicos me recordaron que mi cuerpo se estaba recuperando de perder un bebé, de haber removido el embarazo quirúrgicamente, y el silencio en la habitación se sintió tanto seguro como sofocante al mismo tiempo. Podía escuchar a María moviéndose en la cocina, los sonidos silenciosos de alguien tratando de no molestarme, y me sentí agradecida y culpable en igual medida. María hizo huevos y tostadas para el desayuno, poniendo un plato frente a mí en su pequeña mesa de cocina. Sugirió bloquear el número de Diego mientras servía café, diciéndolo casualmente como si estuviera mencionando el clima. Tomé mi teléfono y miré la pantalla de configuración, mi dedo flotando sobre el botón de bloquear, pero solo pude silenciar sus notificaciones en lugar de cortar el contacto completamente. María no insistió, o me dijo que estaba cometiendo un error. Solo asintió, y dijo que sabría cuando estuviera lista, y aprecié que no me estuviera forzando a moverme más rápido de lo que podía manejar. El oficial Herrera llamó esa tarde mientras estaba sentada en el sofá de María. Me explicó cómo documentar cualquier contacto de Diego, guiándome a través del proceso de tomar capturas de pantalla de textos y mantener un registro con fechas y horas. Describió cómo solicitar una orden de protección si el comportamiento de Diego continuaba, qué evidencia necesitaría, cómo se veía el proceso de la corte. Escribí todo lo que dijo en una libreta que María me dio, sintiéndome menos indefensa cuando tenía pasos concretos que podía tomar en lugar de solo esperar a ver qué haría Diego después. Mi gerente llamó alrededor de las 3 preguntando cómo estaba, y organicé licencia médica usando la nota que la doctora García me había dado. Traté de no llorar mientras explicaba que necesitaba tiempo para recuperarme física y emocionalmente, que no estaba segura exactamente cuánto tiempo, pero al menos 2 semanas para empezar. La gerente fue comprensiva y dijo, por supuesto, tómate el tiempo que necesitas, pero luego mencionó que tendrían que redistribuir mis proyectos a otros miembros del equipo. Me sentí culpable por crear problemas en el trabajo, aunque sabía lógicamente que esto no era mi culpa, que perder un bebé y lidiar con todo lo que pasó no era algo que elegí. La mañana siguiente, llamé al número que el oficial Herrera me había dado para terapeutas que toman mi seguro. La recepcionista preguntó con qué necesitaba ayuda, y tuve que pausar porque decirlo en voz alta lo hacía real otra vez. Le dije que perdí un embarazo y necesitaba a alguien que entendiera ese tipo de duelo, además de cosas de relación. Se quedó callada por un segundo de una manera que se sintió amable en lugar de incómoda. Luego dijo que tenía una cita disponible con la doctora Patricia López el próximo martes si eso funcionaba. Escribí la fecha y hora con letra temblorosa, y cuando colgué, sentí como si hubiera hecho algo correcto, aunque mis manos estuvieran temblando. 2 horas después, mi teléfono sonó con un número que no reconocía. La oficina de la doctora García quería programar mi cita de seguimiento para 2 semanas. La enfermera repasó una lista de señales de alarma que debía observar. Sangrado abundante que empapara más de una toalla por hora, fiebre sobre 38 grados, dolor severo que no respondiera a la medicación que me habían dado. Agarré la libreta que María había dejado en la mesa de centro y escribí todo, agregando la cita a mi aplicación de calendario con 3 recordatorios separados. Tener estos puntos de control médicos marcados se sintió como algo sólido, a lo que podía aferrarme cuando todo lo demás seguía cambiando bajo mis pies. 4 días después del aborto espontáneo, estaba acostada en el sofá de María en pants cuando sonó el intercomunicador. María estaba en la cocina preparando almuerzo y la escuché contestar. Su voz cambió inmediatamente, volviéndose plana y firme de una manera que nunca había escuchado antes. Le dijo a alguien que necesitaba irse. Todo mi cuerpo se volvió frío porque supe que era Diego, incluso antes de que dijera su nombre. Estaba exigiendo hablar conmigo, su voz llegando a través del altavoz enojada y con derecho, como si yo fuera irrazonable. María repitió que no estaba disponible y que necesitaba dejar la propiedad. No gritó o se puso emocional, solo lo declaró como un hecho. Estaba congelada en el sofá, con mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría vomitar. Diego siguió discutiendo a través del intercomunicador, diciendo que esto era ridículo y que yo estaba siendo dramática. María presionó el botón una vez más y dijo que si no se iba, llamaría a la policía. Luego soltó sin esperar su respuesta. Regresó a la sala y me encontró acurrucada con mis rodillas en el pecho. Se sentó y sacó su teléfono, abriendo su aplicación de notas. Escribió la fecha, hora y lo que pasó, exactamente como el oficial Herrera nos había dicho que hiciéramos. Luego me preguntó si estaba bien, y asentí, aunque no era así, porque, ¿qué más podía decir? Esa noche, no pude dormir otra vez. Seguía pensando en Diego parado afuera del edificio, en cómo había aparecido como si tuviera derecho sobre mí. Me levanté alrededor de las 2 de la madrugada y encontré la carpeta que la defensora del hospital me había dado. Adentro, había información sobre terapia y grupos de apoyo, además del papeleo de admisión que la oficina de Patricia me había enviado por email. Una sección preguntaba sobre estrategias de afrontamiento y mencionaba llevar un diario como una manera de procesar las cosas.
Encontré una libreta en blanco en el escritorio del cuarto de huéspedes de María y la abrí en la primera página. Escribí la fecha en la parte superior. Luego comencé a escribir sobre lo que pasó, empezando con el piso del baño y la sangre, y Diego no dándose cuenta. Las palabras salieron desordenadas y tuve que parar 3 veces para llorar, pero seguí. Escribí sobre Carlos sosteniendo mi mano en la ambulancia, sobre Diego tratando de atacarlo en la sala de emergencias, sobre perder al bebé y sentir como si mi cuerpo hubiera fallado en lo único que se suponía que debía hacer. Cuando finalmente paré, mi mano tenía calambres y había llenado 6 páginas. Me sentí cruda y exhausta, pero también como si hubiera dejado salir algo que había estado atrapado dentro de mi pecho. El martes llegó y tomé el autobús a la oficina de Patricia en un edificio del centro. La sala de espera tenía paredes grises suaves y plantas en las esquinas. Una mujer de mi edad salió y se presentó como Patricia, estrechando mi mano gentilmente. Su oficina tenía un sofá y una silla, iluminación cálida que no era demasiado brillante y una caja de pañuelos en la mesa lateral. Me dijo que me sentara donde me sintiera cómoda, y elegí el sofá. Entonces simplemente empecé a llorar. No pude evitarlo. No trató de detenerme o mejorarlo, solo se sentó en silencio y acercó la caja de pañuelos. Después de tal vez 10 minutos, logré decir que no sabía por dónde empezar. Me preguntó qué me trajo aquí, y le conté sobre el aborto espontáneo, sobre la reacción de Diego, sobre sentirme como si me estuviera ahogando. Escuchó sin interrumpir, asintiendo a veces, pero principalmente solo dejándome hablar. Cuando finalmente me quedé sin palabras, dijo algo que me hizo sentir menos loca. Dijo, perder un embarazo no es solo perder lo que es perder lo que pensaste que sería, todo el futuro que ya habías imaginado. Dijo, el duelo por eso es real y válido. Luego me entregó una hoja de trabajo sobre límites y dijo que trabajaríamos en esto juntas. Mirar las preguntas en la página se sintió tanto obvio como si alguien me hubiera entregado un mapa que no sabía que existía. 2 semanas después del legrado, regresé a la oficina de la doctora García para el seguimiento. La enfermera tomó mi presión arterial y temperatura. Preguntó sobre mis niveles de sangrado y dolor. La doctora García entró e hizo un examen rápido, revisando que todo estuviera sanando bien. Dijo que mi recuperación física iba bien, que mi cuerpo estaba haciendo lo que necesitaba hacer. Luego me preguntó cómo estaba emocionalmente y si tenía apoyo. Le conté sobre quedarme con María y empezar terapia. Me preguntó si me sentía culpable por el aborto espontáneo, y asentí, porque ese sentimiento se quedaba en mi estómago todo el tiempo. La doctora García me miró directamente y dijo firmemente que nada de lo que hice causó esto. No estrés, no ejercicio, nada. Dijo que los abortos espontáneos del primer trimestre usualmente pasan por problemas cromosómicos, problemas que empezaron en la concepción. Hablamos sobre fertilidad y si querría intentar otra vez algún día. No presionó o hizo promesas, solo explicó cómo se veía la realidad médica. Cuando pregunté si mi cuerpo sería capaz de llevar un embarazo en el futuro, dijo probablemente sí, pero no había garantías. Aprecié que no tratara de hacerme sentir mejor con falsa tranquilidad. La noche siguiente, María entró a la sala donde estaba doblando ropa y extendió su teléfono. Había tomado captura de pantalla de un chat grupal con algunos de nuestros amigos mutuos. Diego había escrito un mensaje largo sobre cómo el embarazo no fue gran cosa ya que fue tan temprano. Dijo que estaba siendo dramática sobre lo que pasó en el hospital. Afirmó que Carlos lo había provocado, y él solo se estaba defendiendo. Leer sus palabras hizo que algo cambiara en mi pecho. Algo que había sido suave volviéndose duro. Estaba reescribiendo lo que pasó, haciéndose la víctima, borrando a nuestro bebé como si nunca hubiera importado. Desplacé el resto de los mensajes. Algunas personas habían respondido gentilmente, pero la mayoría simplemente había pasado a otros temas. Le regresé el teléfono a María y me preguntó si estaba bien. Dije que había terminado de poner excusas por él. Lo decía en serio. La mañana siguiente, llamé a la línea de no emergencia de la policía. Expliqué que necesitaba obtener mis cosas del apartamento que había compartido con mi ex, pero tenía una preocupación de seguridad. La operadora tomó mi información y dijo que alguien me llamaría de vuelta. 3 horas después, mi teléfono sonó y era el oficial Herrera. Me recordó de la sala de emergencias y preguntó cómo estaba. Le dije que necesitaba obtener mis documentos y ropa del apartamento, pero tenía miedo de enfrentar a Diego sola. Dijo que podrían organizar una escolta donde oficiales estarían presentes mientras recogía mis pertenencias. Lo organizamos para el martes siguiente en la tarde. Me preguntó si tenía dónde almacenar todo, y dije que sí. María tenía espacio. Al colgar, sentí mis manos temblar, pero también sentí como si estuviera tomando control de algo, en lugar de solo dejar que las cosas me pasaran. Esa tarde, mi gerente llamó. Dijo que había aprobado extender mi licencia médica otras 2 semanas. Sentí alivio inundarme porque no estaba lista para regresar todavía. Luego mencionó que estaban preocupados por algunas fechas límite de proyectos, que mi ausencia estaba creando problemas para el equipo. Me disculpé y dijo que estaba bien. Estas cosas pasan, pero pude escuchar el estrés en su voz. Después de que colgamos, me senté allí sintiéndome culpable por necesitar tiempo para recuperarme. Culpable por hacer el trabajo más difícil para otras personas. Culpable por todo. Sabía lógicamente que perder un bebé y lidiar con Diego no era algo que elegí. Pero saber algo lógicamente y sentirlo son cosas diferentes. Unos días después, estaba haciendo café en la cocina de María cuando trajo el correo. Me entregó un sobre reenviado del hospital con mi nombre.
Adentro había una tarjeta con un diseño simple firmada por el departamento de paramédicos. Decía que estaban pensando en mí durante este tiempo difícil. La miré por un largo momento. Esta gente me había visto en mi peor momento, cubierta de sangre y perdiendo a mi bebé. No tenían que enviar nada. Ya habían hecho su trabajo, pero habían tomado tiempo para reconocer lo que pasó, para decir que les importaba. Empecé a llorar, pero se sintió diferente del otro llanto que había estado haciendo. Esto no era duelo o enojo, era algo más, algo sobre extraños siendo más amables que la persona que se suponía me amaba. Esa noche, me senté en la mesa de cocina de María con una página en blanco de una libreta y una pluma que siguió temblando en mi mano. Empecé a escribir al bebé que había perdido, contándole sobre el cuarto que había imaginado con paredes amarillas suaves y el móvil con estrellitas que había visto en línea. Escribí sobre cómo había planeado leerle cada noche y llevarlo al parque los domingos y enseñarle a hornear galletas cuando fuera mayor. Escribí que sentía no poder protegerlo, que mi cuerpo le había fallado, que merecía algo mejor que lo que pasó. Las palabras se derramaron por 3 páginas, hasta que mi mano tuvo calambres y las lágrimas borraron la tinta. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi diario donde nadie la vería. Sacar esos pensamientos de mi cabeza y ponerlos en papel se sintió como dejar algo pesado que había estado cargando desde el hospital. La mañana siguiente, la defensora del hospital llamó para programar una reunión sobre planificación de seguridad. Su oficina estaba en el mismo edificio que la sala de emergencias, pero en un ala más silenciosa con plantas y sillas suaves. Se presentó y sacó una carpeta con información sobre órdenes de protección. Explicó el proceso paso a paso, cómo presentar el papeleo, qué evidencia ayudaría, cómo se vería la audiencia. Me pidió que pensara en diferentes escenarios donde Diego podría tratar de contactarme y me ayudó a planear respuestas para cada uno. Habló sobre cambiar mis rutinas, variar mis rutas al trabajo, estar consciente de mis alrededores. Su tono era práctico sin ser aterrador, tratando esto como un problema que podíamos resolver juntas con las herramientas correctas. Me dio una carpeta gruesa con recursos y números de teléfono y me guió a través de cada documento. Cuando dejé su oficina, me sentí menos indefensa porque tenía pasos concretos que podía tomar. Esa noche, desperté jadeando en el cuarto de huéspedes de María a las 3 de la madrugada. En la pesadilla, Diego había alcanzado a Carlos y era mi culpa porque había causado la confrontación siendo dramática. Me senté temblando y desorientada, no segura de dónde estaba por unos segundos. María tocó suavemente y preguntó si estaba bien. Le conté sobre la pesadilla y me hizo té, y se sentó conmigo hasta que mi respiración se calmó. En mi siguiente sesión de terapia con Patricia, mencioné las pesadillas. Me enseñó técnicas de tranquilización, haciéndome nombrar 5 cosas que podía ver, 4 que podía tocar, 3 que podía escuchar. Explicó que el trauma no sigue una línea de tiempo lógica, que mi cerebro estaba procesando lo que pasó de la única manera que sabía. Me dio consejos para higiene del sueño y sugirió mantener una luz pequeña encendida por la noche. La validación de que mis pesadillas eran normales ayudó de alguna manera. Durante los siguientes días, mi teléfono siguió vibrando con mensajes de amigos mutuos. Diego había publicado cosas vagas en redes sociales sobre traición y acusaciones falsas. La gente me preguntaba qué había pasado, si estaba bien, si las cosas que Diego decía eran ciertas. Respondí a 2 personas con mensajes breves diciendo que no estaba discutiendo esto y pidiendo que respetaran mi privacidad. Luego desactivé todas mis cuentas porque la atención se sintió como demasiado cuando estaba tratando de enfocarme en sanar. Desconectarme se sintió como cerrar una puerta al ruido que no necesitaba. La fecha de la corte para la audiencia de la orden de protección llegó más rápido de lo que esperaba. Había pasado la semana anterior preparando papeleo con la ayuda del oficial Herrera por teléfono. Delineamos el incidente del hospital, Diego apareciendo en el edificio de María, los emails que había enviado. Herrera me guió a través de qué esperar en la sala del tribunal, quién estaría allí, qué preguntas podría hacer el juez. Me recordó que tenía documentación y testigos. Todavía estaba nerviosa sobre enfrentar a Diego en la corte, pero tener a Herrera explicando el proceso lo hizo sentir menos aterrador. María se tomó la mañana libre del trabajo para venir conmigo. Nos sentamos en el pasillo del tribunal, en una banca dura esperando a que llamaran mi caso. Me contó una historia sobre su gato tirando una planta a las 2 de la madrugada y el desastre con el que despertó. Me reí por primera vez en días. Su presencia me tranquilizó cuando empecé a sentirme temblorosa. Me di cuenta de lo importante que era tener a alguien que simplemente aparecía sin necesitar agradecimiento o explicación. Cuando nos levantamos para entrar, Diego estaba de repente allí en el pasillo. Caminó hacia mí con ojos tristes y sus manos extendidas como si quisiera abrazarme. Empezó a decir que lo sentía y si podíamos por favor hablar. Recordé lo que la defensora del hospital me había dicho sobre mantener límites. Le dije que no podía hablar con él y pasé junto a él hacia la sala del tribunal. Me gritó que estaba siendo irrazonable. Tuve que luchar contra el impulso familiar de voltearme y consolarlo y explicarme. Dentro de la sala del tribunal, el juez revisó el reporte de seguridad del hospital y las notas médicas de la doctora García y mi declaración escrita. Me hizo algunas preguntas sobre el incidente y si me sentía insegura. Respondí tan claramente como pude. Diego trató de interrumpir 2 veces y el juez le dijo que esperara su turno. Después de revisar todo, otorgó una orden de protección de 6 meses.
La cara de Diego se puso roja brillante mientras el juez explicaba los términos, lo que no podía hacer, las consecuencias si la violaba. Sentí tanto alivio de estar protegida, como una extraña decepción de que este momento enorme hubiera terminado en 15 minutos. Afuera del tribunal, mis manos no paraban de temblar. Aunque había obtenido lo que vine a buscar, María me guió a una banca al sol donde podía respirar. No me dijo que había terminado o que todo estaba bien. Solo se sentó junto a mí, mientras mi sistema nervioso se ponía al día con el hecho de que estaba segura. 3 días después, pasó la escolta policial. 2 oficiales me encontraron en el apartamento que Diego y yo habíamos compartido. Esperaron en la puerta mientras empaqué lo esencial en cajas y bolsas de basura. Me moví por las habitaciones rápidamente, agarrando ropa y documentos y las pocas cosas que eran solo mías. En el baño, abrí el cajón para obtener mi cepillo de dientes y encontré un recibo de las vitaminas prenatales que había comprado hace 2 meses. Me senté en el piso del baño y lloré por 5 minutos mientras los oficiales esperaron pacientemente. Luego me limpié la cara, terminé de empacar y salí por la puerta sin mirar atrás al apartamento donde pensé que estaba construyendo una vida. Romper el contrato de arrendamiento tomó 3 visitas a la oficina del propietario y un cheque de 800 euros que me dolió el estómago escribir. Me senté frente al administrador de propiedades mientras imprimía los formularios de liberación y me explicó la tarifa de terminación temprana en detalle, como si no hubiera leído ya el contrato una docena de veces. Mi mano tembló cuando firmé mi nombre en la línea, removiéndome del papeleo. El administrador selló los documentos y me entregó una copia, y salí sabiendo que acababa de pagar casi un mes de renta para nunca volver a ver a Diego. De vuelta en el apartamento de María, extendí mis estados de cuenta bancarios en su mesa de cocina y los miré hasta que se difuminaron. María llegó a casa del trabajo y me encontró allí. Acercó una silla y abrió una aplicación de presupuesto en su teléfono. Me guió a través de establecer categorías para renta, comida, gastos médicos y eventualmente mi propio lugar. Vi los números organizarse en algo manejable y me sentí orgullosa de mí misma por elegir seguridad, aunque me costara dinero que realmente no tenía. La terapia con Patricia la semana siguiente se enfocó en patrones que había estado evitando ver. Me pidió describir una discusión típica con Diego, y empecé explicando cómo siempre había tratado de mantenerme calmada para que él no se enojara más. Patricia me detuvo allí y preguntó qué tan seguido había minimizado mis propios sentimientos para manejar sus emociones. Abrí mi boca para defenderme y me di cuenta de que había estado haciendo exactamente eso por años. No me hizo sentir estúpida por quedarme o culparme por no verlo antes. Solo me ayudó a entender el patrón para que pudiera reconocerlo y tomar decisiones diferentes hacia adelante. Salí de esa sesión sintiéndome como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación por la que había estado tropezando en la oscuridad. El vestíbulo de la clínica ginecológica estaba ocupado cuando llegué para mi seguimiento regular 2 semanas después. Me registré en el mostrador y encontré un asiento cerca de la ventana, hojeando una revista sin realmente leerla. Carlos entró cargando una taza de café para llevar y se detuvo en seco cuando me vio. Ambos vacilamos por un segundo antes de que me levantara y cruzara el pequeño espacio entre nosotros. Le agradecí por la amabilidad que los paramédicos me mostraron esa noche, manteniéndolo general y no haciéndolo raro. Sonrió y dijo que solo estaban haciendo su trabajo. Luego mencionó que su esposa también tenía una cita aquí, lo que explicaba por qué estaba en el edificio. La manera en que lo dijo se sintió natural en lugar de intencional, y aprecié que no estuviera tratando de ser mi héroe o mi amigo. Hablamos por tal vez 2 minutos antes de que su esposa saliera del baño y se disculpó. Me senté de nuevo sintiéndome bien sobre el encuentro, como si hubiéramos reconocido lo que pasó sin convertirlo en algo más grande de lo que necesitaba ser. María me ayudó a cargar los artículos del bebé en su auto la mañana del sábado siguiente. Solo había comprado algunas cosas antes del aborto espontáneo, un paquete de bodys y un elefante de peluche, y algunos libros sobre los que había estado emocionada de leer algún día. Los llevamos a una organización de apoyo al embarazo en el centro y cargamos la bolsa adentro juntas. La voluntaria en el mostrador nos agradeció y preguntó si queríamos un recibo para impuestos, y dije no, porque no quería documentación de esta pérdida sentada en un archivo en algún lugar. De vuelta en el apartamento de María, encendimos una vela en su mesa de centro y nos sentamos en el sofá viéndola parpadear. Fue un pequeño ritual que reconoció lo que había perdido sin tratar de hacer que significara algo más grande de lo que era. María no dijo nada profundo o trató de encontrar un lado positivo. Solo se sentó conmigo mientras la vela se consumía y me sentí agradecida de que entendiera que necesitaba marcar esto sin drama. Mi primer día de regreso al trabajo fue un lunes por la mañana, 3 semanas después del aborto espontáneo. Mi gerente había creado un plan de reintegración, empezando con proyectos más fáciles para reconstruir mi confianza. Me senté en mi escritorio abriendo emails y revisando hojas de cálculo mientras mis compañeros de trabajo me dieron la bienvenida de vuelta con sonrisas cuidadosas. El proyecto que empecé fue entrada de datos directa que no requirió mucho pensamiento creativo. Alrededor de las 2 de la tarde, sentí lágrimas acumulándose y tuve que encerrarme en el baño por 5 minutos. Me salpiqué agua fría en la cara y regresé a mi escritorio. A las 4, casi lloré otra vez cuando un compañero de trabajo preguntó cómo estaba con ese tono cuidadoso que la gente usa cuando sabe que algo malo pasó.
Logré pasar todo el día y sentí un poquito de normalidad regresando a mi rutina. El email de Diego llegó el miércoles por la mañana desde una dirección que no reconocía. Preguntaba si podíamos hablar y se quejaba de que la orden de protección estaba haciendo su vida difícil. Mis manos empezaron a temblar mientras lo leía, pero recordé el plan de seguridad que el oficial Herrera me había ayudado a crear. Tomé una captura de pantalla del email sin responder. Abrí un nuevo mensaje a Herrera y reenvié todo con una nota breve sobre la violación. Mi corazón se aceleró mientras hice clic en enviar, pero también me sentí orgullosa de haber seguido el plan en lugar de involucrarme con la manipulación de Diego. Recursos Humanos me llamó para una reunión al día siguiente para actualizar mis contactos de emergencia y discutir la seguridad del edificio. Removí el nombre de Diego de cada formulario y agregué a María en su lugar. El representante de Recursos Humanos explicó que estaban ajustando mi tarjeta de acceso al edificio y que seguridad obtendría la foto de Diego para que pudieran prevenir que entrara al lugar de trabajo. Caminamos juntas al mostrador de seguridad, donde saqué una foto de Diego en mi teléfono. El guardia hizo una copia y la agregó a su sistema. Estas medidas prácticas me hicieron sentir ligeramente más segura, aunque odiara necesitarlas. Patricia notó progreso en nuestra siguiente sesión de terapia. Señaló que mi hipervigilancia estaba disminuyendo basándose en lo que describía sobre dormir mejor y no saltar ante cada sonido. Hablamos sobre cambiar a citas cada 2 semanas en lugar de semanales. El progreso se sintió frágil pero real, y estaba aprendiendo a confiar que la sanación no tenía que ser lineal para estar sucediendo. Me dio tarea sobre identificar mis necesidades versus las expectativas de otros y me fui sintiéndome como si estuviera construyendo algo sostenible en lugar de solo sobrevivir. Mi último seguimiento ginecológico con la doctora García pasó un jueves por la tarde. Hizo un examen y revisó mis resultados de laboratorio. Luego me dijo que todo se veía bien y no había complicaciones del aborto espontáneo. Me dio de alta médicamente, mientras reconocía que la recuperación emocional tomaría más tiempo que la sanación física. Preguntó si tenía apoyo para la parte del duelo, y cuando mencioné terapia con Patricia, asintió y dijo que eso era exactamente lo que quería escuchar. Me deseó lo mejor mientras me iba, y sentí un capítulo cerrándose, aunque sabía que la historia no había terminado. El aviso de renovación de arrendamiento de María llegó por correo la semana siguiente. Estábamos sentadas en su sofá cuando lo abrió y mencionó que necesitaba decidir sobre quedarse otro año. Ofrecí aumentar mi contribución para la renta, señalando que planeaba quedarme a largo plazo, en lugar de encontrar mi propio lugar inmediatamente. Aceptó sin hacer gran cosa de ello, y bromeamos sobre ser compañeras de cuarto como en la universidad otra vez. Debajo del humor estaba la realidad seria de que me había dado estabilidad cuando más la necesitaba, y estaba agradecida de tener un lugar donde me sentía segura mientras descubría el resto de mi vida. El oficial Herrera llamó la semana siguiente mientras estaba en el apartamento de María doblando ropa. Explicó que el fiscal había revisado el caso de Diego, pero decidió no presentar cargos adicionales más allá de la advertencia de violación de orden de protección. Sentí mi pecho apretarse con frustración mientras hablaba, decepcionada de que Diego enfrentara consecuencias tan limitadas por todo lo que había hecho. Herrera me guió a través de la realidad legal, de lo que realmente podían probar en corte, explicando que el abuso emocional y ser una pareja terrible no eran crímenes, aunque el incidente del hospital estuviera documentado. Aprecié su honestidad, en lugar de hacer promesas falsas sobre justicia, y le agradecí por seguir personalmente cuando no tenía que hacerlo. Me recordó que la orden de protección todavía estaba vigente, y que siguiera documentando cualquier violación. Luego me deseó lo mejor antes de colgar. Me senté allí mirando mi teléfono por unos minutos, procesando la rabia y decepción antes de regresar a la ropa. El grupo de apoyo por pérdida de embarazo se reunía los jueves por la noche en un centro comunitario al otro lado de la ciudad. Manejé allí la siguiente semana, entrando a una habitación con sillas plegables dispuestas en círculo y 8 otras mujeres ya sentadas. La facilitadora se presentó y explicó el formato donde íbamos a ir compartiendo nuestras historias y sentimientos. Escuché a las primeras mujeres hablar sobre sus pérdidas, notando cómo la estructura se sintió demasiado formal y el compartir demasiado prescrito para lo que necesitaba ahora. Cuando llegó mi turno, di una versión breve de mi aborto espontáneo sin mencionar a Diego o el drama de la sala de emergencias, y la facilitadora hizo preguntas indagatorias sobre mi sistema de apoyo que se sintieron invasivas. Después de que terminó la reunión, manejé a casa sabiendo que no regresaría. La terapia individual con Patricia estaba funcionando mejor para mí, y no me sentí culpable por esa elección porque estaba aprendiendo que diferentes personas sanan diferentemente. Le envié mensaje a María que había intentado el grupo, pero no era lo mío, y respondió con un pulgar arriba y sin presión. Pasé la mañana del sábado en la mesa de cocina de María, redactando una nota de agradecimiento a Carlos por su compasión durante la peor noche de mi vida. La escribí y reescribí varias veces, tratando de expresar gratitud sin ser rara o cruzar límites. La versión final fue simple, agradeciéndole por su amabilidad y cuidado profesional, reconociendo cuánto significó su compasión durante una experiencia traumática. La dirigí al sistema de retroalimentación general del hospital en lugar de tratar de contactarlo directamente, encontrando su formulario en línea y enviándolo a través de canales apropiados.
Se sintió importante expresar gratitud mientras respetaba los límites que había mantenido durante todo. Esperaba que viera la retroalimentación y supiera que su amabilidad importó, aunque nunca escuchara de vuelta. Hacer clic en enviar me dio un pequeño sentido de cierre, como si hubiera honrado algo importante sin complicarlo. Mi trabajo requirió renovación de certificación de RCP, así que me inscribí para una clase pública en el centro comunitario 2 semanas después. Entré al salón de entrenamiento e inmediatamente reconocí a Carlos al frente preparando muñecos de práctica. Mi estómago se volteó, pero tomé un asiento en la fila trasera, esperando evitar interacción incómoda. Durante el receso matutino, se acercó con una sonrisa amigable y preguntó cómo estaba. Le dije que me las estaba arreglando, que tenía buen apoyo y estaba en terapia. Asintió y dijo que se alegraba de escucharlo. Luego mencionó que su esposa estaba embarazada otra vez, lo que me hizo genuinamente feliz por él. Lo felicité y pregunté cuándo era la fecha de parto, y charlamos brevemente sobre su emoción mezclada con ansiedad normal del embarazo. La conversación se sintió basada en respeto mutuo, en lugar de algo complicado o cargado. Cuando terminó el receso, regresamos a nuestros lugares, y me sentí bien sobre el encuentro, como si hubiéramos reconocido nuestra conexión sin convertirla en algo que no era. Mi siguiente sesión de terapia con Patricia se enfocó en desenredar mis sentimientos sobre Carlos. Me ayudó a entender que mi atracción hacia él realmente era sobre sentirme segura y vista durante el trauma, no sobre él específicamente como persona. Hablamos sobre la diferencia entre conexión genuina y vínculo traumático, entre atracción real y la necesidad desesperada de ser rescatada. Me pidió considerar qué representaba Carlos en ese momento, cómo su decencia humana básica se había sentido como heroísmo, porque la crueldad de Diego era mi normal. Algo hizo clic mientras discutimos liberar la fantasía de ser rescatada y construir mi propio sentido de seguridad en su lugar. Me di cuenta de que había estado con Diego por tanto tiempo, en parte porque seguía esperando que se transformara en alguien que se preocupara, esperando ser salvada en lugar de salvarme a mí misma. Patricia me dio tarea sobre identificar momentos cuando había entregado mi poder y cómo recuperarlo. Salí de la sesión sintiéndome como si hubiera entendido algo fundamental sobre mis patrones. La búsqueda de apartamento se volvió mi enfoque en las siguientes semanas. Encontré un estudio pequeño más cerca del trabajo, nada elegante, pero limpio y asequible con mi propia cocina y baño. Usé los ahorros que había mantenido separados de Diego, más un préstamo de mis padres, quienes estuvieron aliviados de que finalmente lo dejara completamente. María me ayudó a mudarme un sábado, cargando su auto con mis pertenencias del cuarto de huéspedes y las pocas cosas que había recuperado del apartamento viejo. Hicimos 3 viajes cargando cajas por 2 tramos de escaleras y organizando muebles en el espacio diminuto. Tener mi propio lugar con cerraduras que solo yo controlaba se sintió como reclamar algo esencial sobre mí misma. María ordenó pizza para la cena y nos sentamos en mi nuevo piso comiendo de la caja, bromeando sobre mi configuración minimalista. Después de que se fue, me paré en el medio de mi estudio vacío y me sentí orgullosa de mí misma por llegar aquí. Cerrar la cuenta bancaria conjunta con Diego requirió una última interacción por email. Entré y vi que teníamos una cuenta compartida final que pagar. Luego redacté un mensaje sobre dividirla y cerrar todo. Diego respondió con una disputa sobre quién debía qué, afirmando que había usado más servicios públicos el último mes, lo que era ridículo, ya que me había mudado. Fuimos y vinimos a través de emails por 2 días antes de que simplemente pagara los 20 euros extra para terminarlo. La molestia de lidiar con cabos sueltos financieros no era nada comparado al alivio de finalmente estar financieramente separada. Transferí mi mitad del saldo restante, cerré mi acceso a la cuenta y borré todas sus aplicaciones de pago de mi teléfono. Ver esas aplicaciones desaparecer de mi pantalla se sintió como borrar otra conexión entre nosotros. Reactivé mis cuentas de redes sociales después de 2 meses fuera de línea, pero establecí configuraciones de privacidad mucho más estrictas e hice una política clara sobre no discutir el aborto espontáneo o la ruptura públicamente. Algunas personas inmediatamente me enviaron mensajes preguntando qué había pasado con Diego y si estaba bien. Decliné responder las preguntas intrusivas con una respuesta simple de que estaba manejando las cosas privadamente. Algunas personas insistieron más queriendo detalles u ofreciendo consejos no solicitados. Me sorprendí de lo bien que estaba con decepcionar su curiosidad. Dejé de seguir a cualquiera que me hiciera sentir obligada a explicarme y mantuve mi feed limitado a amigos cercanos y familia. Estar de vuelta en línea se sintió manejable ahora que había aprendido a proteger mis límites, incluso en espacios digitales. La fecha marcada en mi calendario llegó a principios del verano. Habría sido mi fecha de parto, el día que habría conocido a mi bebé si todo hubiera ido diferente. Me tomé el día libre del trabajo sin explicar por qué, solo marcándolo como tiempo personal. Pasé la mañana sola en mi estudio, encendiendo la misma vela que había usado antes y leyendo la carta que le había escrito al bebé meses atrás. Me dejé llorar sin tratar de parar o analizarlo, solo sentándome en mi piso, lamentando lo que había perdido. María me envió mensaje alrededor del almuerzo para ver cómo estaba, pero no se impuso o demandó detalles. Solo envió un emoji de corazón y dijo que estaba cerca si necesitaba algo. Aprecié tener espacio para lamentar a mi manera, para marcar este hito privado sin actuación o explicación. Para la noche, me sentí vaciada,
pero también más ligera, como si hubiera honrado algo importante. Mi primer proyecto importante desde regresar al trabajo se completó la semana siguiente. Había estado lentamente reconstruyendo mi confianza y carga de trabajo, y este proyecto se sintió como prueba de que podía manejar mi trabajo otra vez. Mi gerente me llamó para nuestra reunión de revisión trimestral, y elogió la calidad de mi trabajo y atención a los detalles. Mencionó responsabilidades aumentadas en el próximo trimestre, potencialmente liderando un pequeño equipo en una nueva iniciativa. Sentí una oleada de confianza de que podía manejar más, que todo lo que había pasado no había roto mi habilidad de ser buena en mi trabajo. Caminando de regreso a mi escritorio después de la reunión, me di cuenta de que estaba empezando a ver un futuro otra vez, en lugar de solo sobrevivir cada día. Un sobregrueso llegó a mi apartamento estudio 3 semanas después, con la dirección de retorno de una firma legal, y lo abrí parada en mi cocina para encontrar una carta mecanografiada del abogado de Diego. La disculpa fue breve y formal, declarando que Diego lamentaba el incidente en el hospital y reconocía que su comportamiento fue inapropiado durante un tiempo difícil. La leí 2 veces, buscando algo que se sintiera genuino, pero el lenguaje fue claramente redactado por su abogado para satisfacer los requisitos de la orden de protección, en lugar de venir de un arrepentimiento real. La carta no mencionó nada sobre el bebé que perdimos o los meses de negligencia emocional que llevaron a esa noche. La doblé de vuelta en el sobre y la archivé en la carpeta con todos los documentos legales, no sintiendo nada, excepto tal vez alivio, de que no me sentía obligada a responder. Patricia había hablado conmigo sobre cómo el perdón no es algo que le debo a nadie, especialmente no a alguien que me lastimó, y luego se disculpó solo porque un juez lo obligó. Cerré el cajón del archivo y regresé a hacer la cena, sorprendida de lo poco que la carta me afectó comparado con cuánto solía importar la opinión de Diego. María mencionó durante el almuerzo la semana siguiente que su compañera de trabajo tenía un amigo que recientemente estaba soltero y se preguntaba si estaría interesada en encontrarnos para un café. Sentí mi estómago apretarse con ansiedad, pero también curiosidad sobre si estaba lista para siquiera pensar en citas otra vez. María fue cuidadosa de no presionar, diciendo que sería solo casual y sin presión. Tal vez solo una oportunidad de practicar hablar con alguien nuevo. Acepté principalmente porque confiaba en el juicio de María y pensé que podía manejar un café sin que significara algo serio. El nombre del chico era Alejandro, y nos encontramos en un café cerca del parque un sábado por la tarde, sentándonos afuera en una mesa pequeña. Era bastante agradable y hablamos sobre trabajo y pasatiempos en la ciudad, pero seguí notando cómo no estaba nerviosa o emocionada, solo pasando por los movimientos de conversación educada. No había chispa o conexión más allá de amabilidad básica, y pude decir que él se sentía igual. Terminamos nuestro café después de 1 hora y dijimos que fue agradable conocernos, ambos claramente aliviados de que no hubiera presión para fingir lo contrario. Caminando de regreso a mi auto, me sentí bien sobre toda la situación, en lugar de decepcionada o preocupada de que algo estuviera mal conmigo. Estaba aprendiendo a confiar en mis instintos sobre las personas y no forzar conexiones solo para probar que estaba siguiendo adelante de Diego. Algunas citas de café son solo citas de café, y eso está perfectamente bien. Esa noche, saqué mi diario del cajón junto a mi cama y pasé a la carta que le había escrito al bebé meses atrás. Encendí la vela que tenía en mi mesa de noche, la misma que había usado antes, y me senté con las piernas cruzadas en mi piso, leyendo las palabras que había derramado sobre esperanzas y sueños y tristeza. El duelo me lavó otra vez, pero se sintió diferente ahora, menos agudo y abrumador, más como algo que podía sostener sin que me destruyera. Me dejé llorar sin tratar de parar o analizar por qué o decirme que ya debería haberlo superado. Las lágrimas vinieron y me senté con ellas, recordando la vida diminuta que había existido dentro de mí por 11 semanas y todos los momentos futuros que nunca tendríamos juntos. La vela parpadeó en la quietud de mi apartamento, y sentí el peso de la pérdida, pero también la fuerza de haberla sobrevivido. El duelo no había desaparecido, y probablemente nunca desaparecería completamente, pero había cambiado de forma a algo que podía cargar junto al resto de mi vida, en lugar de algo que me aplastara bajo su peso. Cerré el diario y apagué la vela, sintiéndome vaciada, pero también de alguna manera más ligera. 6 meses después de esa noche terrible en la sala de emergencias, estaba sentada en mi propio apartamento un viernes por la noche, con mi laptop abierta, terminando algunos emails de trabajo. La orden de protección contra Diego todavía estaba vigente con 4 meses restantes, y no había sabido nada de él desde la carta de su abogado. Mi cuenta bancaria mostraba cheques de pago constantes y ahorros crecientes, prueba de que podía manejar mis finanzas independientemente sin que nadie más las controlara. María había enviado mensaje temprano preguntando si quería cenar mañana, y tenía citas regulares de terapia con Patricia cada 2 semanas que me ayudaban a procesar todo. Mi gerente me había dado más responsabilidad en el trabajo, y lo estaba manejando bien. Mi confianza se estaba reconstruyendo lentamente después de meses de sentir que no podía confiar en mi propio juicio. El apartamento estudio era pequeño, pero era mío con cerraduras que solo yo controlaba, y muebles que había elegido, y una seguridad que había construido intencionalmente, en lugar de por accidente. No estaba completamente sanada, y probablemente nunca lo estaría completamente, cargando el duelo de perder a mi bebé y las cicatrices del tratamiento de Diego. Pero estaba segura ahora,
apoyada por personas que realmente se preocupaban por mi bienestar y aprendiendo que estar bien era suficiente para construir un futuro. La vida que estaba creando no era perfecta o dramática o atada con un lazo bonito, solo estable y mía y avanzando un día a la vez.